De 59 años hoy, comenzamos a ver cómo podíamos abordar este tema, comenzar a generar información para los compañeros y vimos de abordarlo en primera instancia a través del representante de los jubilados y pensionistas, Sixto Amaro, con el cual tuvimos una reunión donde trasladamos el problema, nos pidió información sobre el listado de funcionarios en esa franja de edad y el nivel salarial promedio, que lo iba a utilizar como insumo en el marco del diálogo social nacional que se va a instalar a partir de septiembre, y que además nos dijo que compartía nuestro planteo, que es un planteo justo y que también lo estaban haciendo. Además vimos también de que era tan importante o más generar el vínculo con el representante de los trabajadores, ese compañero Ramón Ruiz que está acá presente, que la idea es que él traslade un informe de cómo ve el equipo de representación de los trabajadores en el PS este tema, cómo piensan abordar este tema hacia adelante, y ese informe que iba a trasladar ahora. Además de eso, hemos tenido también contacto con el sindicato de DPS, que especialmente definió un grupo de trabajo específico para abordar este tema. Hemos trasladado el tema en el Consejo Directivo de COFE, lo vamos a abordar en COFE a través de la Comisión de Seguridad Social. Estamos viendo también incorporar a la discusión de la Comisión de Estado y Presupuesto, de la cual yo soy el coordinador, para intentar generar discusión, información, y que este tema comience a estar en los sindicatos, en los trabajadores, porque es algo que como todavía no se ha aplicado, pero ya en unos meses vamos a tener este problema instalado para los compañeros que comiencen a jubilarse y ven esa gran diferencia en la jubilación. Así que ahora le damos al compañero Ramón Ruiz que haga el informe. Estaba prevista una presentación, pero lo que veíamos con el compañero que sí la hace, se va a perder mucho tiempo en la presentación, no va a dar el tiempo, entonces va a hacer el informe y va a intentar evacuar todas las consultas sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, creo que felicito a los compañeros de la dirección del sindicato por esta actividad. No es muy común que le dediquemos una hora, por lo menos es el tiempo que nos dijeron que podíamos estar compartiendo este rato, una hora hablando de un tema que es difícil, que es complejo, como es el tema de la seguridad social. Nosotros lo conversamos el otro día cuando tuvimos la entrevista. Por lo general, la plataforma de los sindicatos salen los temas reivindicativos, los temas más cercanos al más urgente, y es muy difícil ver en la plataforma de un sindicato los temas de seguridad social, ya sea de protección de corto plazo, como puede ser en la industria seguro de paro o alguna actividad, digamos, que esté con mucho riesgo y haya que proteger en la salud, en el trabajo, a través de la protección social. Es muy difícil ver esos puntos y mucho menos el tema jubilatorio. Por lo general de la jubilación nos preocupamos cuando llegamos a estar cerca del retiro. Pero yo veo acá caras no tan jóvenes, pero es muy difícil convocar una reunión para hablar de este tema y que vengan los jóvenes a la reunión. Por lo general los jóvenes dicen, eso me va a llegar. Perdonen el piropo. Y allá levantan la mano de que hay gente que se considera joven, así que de acá yo soy medio corto de vista, no veo que son verdes. No, pero quiero sin ningún tipo de ofensa, quiero decir que realmente, ni para los jóvenes ni tampoco para los que nos preocupamos a esta altura, falta conciencia y cultura de seguridad social, de saber que el futuro de mi jubilación depende de lo que pasa en mi actividad y no después que me jubilo. Porque después que me jubilo, el cálculo se hace en base a mi historia laboral. Entonces ya no hay muchas cosas para hacer y para resolver y para mejorar, porque luego que estoy jubilado tengo un monto jubilatorio y ese es el monto que me va a acompañar con los ajustes correspondientes, pero por el resto de mi vida. La única forma de cambiar eso es durante la actividad con los aportes que yo realice. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que en el trabajo realmente nosotros estamos difiriendo, porque es un salario diferido para cuando nos jubilamos. Nosotros destinamos una parte de nuestro salario que la dejamos ahí en stand-by para cuando nos jubilemos. En realidad el sistema funciona de otra forma, pero en realidad
En los países donde está más desarrollada la seguridad social, al aporte jubilatorio se le denomina salario diferido. Es una parte de mi salario que yo estoy destinando para mi retiro. En el sistema solidario, y yo le decía no hacer una presentación y ir más a las preguntas y a la aclaración de las dudas, porque podríamos haber empezado explicando todo el sistema jubilatorio, que en el Uruguay tiene dos pilares, uno que es público y otro que es privado, y empezar a explicar cómo funciona cada uno y todo lo demás. Yo voy a hacer un breve resumen de eso y ojalá que queden muchas preguntas para aclarar, y por la vía de la pregunta va a ser la presentación. En el sistema mixto, como decía, está el BPS, que funciona con un sistema de reparto solidario, y está el que se llama el sistema de AFAP, que es a través de cuentas individuales y que está administrado por empresas privadas, que se denominan AFAP, que son las administradoras de fondos previsionales. En el sistema de ahorro, en el sistema del BPS, nosotros sabemos que la prestación que vamos a recibir es una prestación definida por la ley. Y los aportes que hacemos son aportes que están bien definidos. Por eso se llama de que es un sistema de contribución definida y de prestación definida también. En el sistema de ahorro individual la diferencia es que yo sé cuánto aporto, porque sé cuánto hago todos los meses mi cotización, pero en realidad la prestación es indefinida. No voy a saber con cuánto voy a jubilar hasta el día que saque la jubilación, hasta el día que vaya y me digan cuánto voy a cobrar. Porque ni siquiera el día antes o el mes antes yo voy a saber con certeza cuánto voy a recibir de jubilación. O sea que es un sistema que es de contribución definida, pero de prestación indefinida. Y eso es algo extraño para la seguridad social. Porque en un sistema de seguridad social lo que tiene que haber son certezas. No puede haber incertidumbre, no puede haber riesgo. Tiene que haber un sistema que dé certeza a la gente. Porque la seguridad social está basada en una promesa que yo le hago a la persona que está aportando. El BPS le promete que le va a pagar una jubilación y él se compromete a hacer un aporte mensual. Y cuando llega el momento del retiro, el BPS tiene que cumplir con esa promesa. Ahora, en el sistema de ahorro individual uno aporta, pero en realidad no hay un compromiso, una promesa de cuánto voy a recibir. ¿Y por qué? Porque eso depende de muchas variables que son ajenas al trabajador y al mundo del trabajo. Y que no es posible incidir sobre esas variables. Por ejemplo, va a depender de lo que yo aporto. Hasta ahí va todo bien porque, bueno, en el sistema del BPS también depende de nuestro salario. Pero va a depender además de cuánto me cobran de comisión. Porque no es lo mismo que me cobren un 20% de comisión a que me cobren un 12 o un 13% de comisión. El que paga más comisión a una FAP va a cobrar menos jubilación. Y sin embargo, en el sistema de ahorro individual hay algunas FAP que cobran un 20% y otras cobran la mitad. Y la gente no sabe eso. La gente de repente está aportando una FAP donde está aportando una comisión muy elevada que después eso va a repercutir en su jubilación. Mucho más porque esa comisión va a significar casi un 25%, un 20-25% de los aportes que haga durante su vida laboral. Yo voy a estar 7-8 años aportando solamente para pagar la comisión que me cobran las AFAP. Y luego de esos años recién empiezo a acumular, porque si tomamos en cuenta que es un 20% lo que me van a sacar del fondo, imagínense cuánto tengo que aportar. Linealmente es eso. Después va a depender de las inversiones que hagan las AFAP. Porque las AFAP en realidad reciben nuestro dinero, apartan la comisión, que es la ganancia que tienen las AFAP, y con el resto, con el 80%, lo que hacen son inversiones. Esas inversiones, en el Uruguay, el 80% de las inversiones están en papeles del Estado. ¿No? Entonces digo, hay muy poca inversión en aspectos que tienen que ver con infraestructura o con algún proyecto. Por ejemplo, tuvo el proyecto lechero que tenía un fideicomiso que funcionaba ahí, pero no hay mucha inversión, digamos, en emprendimiento productivo o en infraestructura. La mayor parte de las inversiones están en papeles de Estado. Y acá tenemos un problema porque en realidad es una forma que también el Estado ha perdido por todos lados, ¿no? Por ejemplo,
Cuando creamos la SAFAP, resignamos una buena parte de la recaudación del BPS y se la dimos a los privados. Como el Estado necesita dinero y la SAFAP tiene que invertir en algo, el Estado emite deuda pública, le entrega papeles y se hace del dinero para poder resolver los problemas que tiene en la caja. Por ese dinero a cambio de papeles paga intereses. O sea que después de recaudar, después le pide prestado a los privados el dinero que antes era del Estado y por eso paga intereses. Lo otro y después hay otro costo que lo vamos a explicar más adelante para el Estado. Lo otro por lo cual puede depender es que cuando se hace el cálculo de la jubilación por el sistema de ahorro individual, me aplica lo que se llama la tasa de interés técnico. ¿Por qué? Porque la FAP me va a dar todo el dinero, se la va a entregar a una aseguradora, la aseguradora va a administrar todo mi dinero y me lo va a pagar de a poco, me lo va a pagar por mensualidad. Va a hacer un cálculo que ahora lo vamos a explicar y me va a pagar ese fondo, me lo va a pagar de a poco todos los meses y lo va a ajustar por índice medio del salario, como se ajusta la jubilación. Entonces, como la aseguradora se va a quedar con todo ese dinero durante, de repente, 12, 15, 20 años, por ese dinero me tiene que aplicar en el primer pago, digamos, me tiene que calcular una renta que hasta hace 2 años estaba en un 3%, y que hace más o menos 2 años y pico se rebajó con una simple circular del Banco Central en Uruguay, se rebajó a 1,5. Y eso hizo que se perdiera por la jubilación por el sistema de ahorro individual los futuros jubilados. Hasta ese momento era 3%. Al otro día que se jubiló con 1,5 de interés técnico, recibió entre un 8 y un 20% menos de jubilación. Ahí nosotros salimos a denunciar esa situación y nos dijeron que en realidad no era una rebaja la jubilación, sino que habían cambiado las expectativas de los futuros jubilados. Y en realidad eso puede ser peor, porque ese 1,5 puede bajar a 0 y puede haber otra rebaja de las futuras jubilaciones. ¿Por qué se rebajó el interés técnico? Porque en realidad cuando las AFAP acumulan, separan la comisión que cobran y llega el momento del retiro, las AFAP no se hacen cargo de nuestra jubilación, las AFAP le pasan ese dinero a la aseguradora y la aseguradora va a ser la que nos va a pagar. La aseguradora con nosotros adquiere una obligación de pagarnos la jubilación y ajustarla por índice medio del salario. Pero resulta que puede invertir en una moneda que es inferior al índice medio del salario. Por lo general invierte en UI, porque además hay que ser muy cauto con las inversiones porque estamos hablando del dinero de la jubilación. Si yo invierto en un negocio de mucho riesgo voy a tener una alta rentabilidad, pero voy a tener mucho riesgo. Y por lo general en este tipo de fondo se invierte en negocios lo más seguro posible, pero de baja rentabilidad. Entonces, la posibilidad que tiene la aseguradora de inversión más segura y que realmente se actualice el fondo ese es a través de UI. Pero la UI aumenta de acuerdo al IPC. Y el índice medio salario desde hace ya 10 años está ajustando por encima, el salario está ajustando por encima de la inflación, o sea, por encima de la unidad indexada. Entonces, ¿qué se produce en el Banco Seguro del Estado? Se produce un desfasaje entre las obligaciones que adquiere y la posibilidad de inversión que tiene el banco. Lo que se llama un descalce, o sea, yo adquiero obligaciones en una moneda y invierto en otra que me rinde menos de las obligaciones que yo tengo. ¿Por qué digo para el Banco Seguro? Porque cuando las privadas se dieron cuenta que el índice medio salario subía más que la inflación, se retiraron. O sea, las aseguradoras privadas hoy no están pagando jubilaciones por el sistema FAP. Y no quieren pagar jubilaciones. Si uno cuando se jubila averigua a qué aseguradora le van a mandar mi dinero, le van a decir a la única, al Banco Seguro del Estado. Y el Banco Seguro del Estado está teniendo esos problemas, o sea que ese es el tercer costo fiscal que tiene el Estado. Porque después que resignó dinero, después que te resignó ese dinero, pidió prestado ese dinero y paga intereses, al final de la vida el Estado tiene que hacerse cargo de las jubilaciones a pérdida. Y por eso ustedes habrán visto en los informativos que se emitieron los $1.000 millones en papeles, pero en UR.
y los compró todas el Banco Seguro del Estado. ¿Para qué? Para calzarlo de alguna forma y que tuviera una inversión en UR y pagara en UR. Entonces, yo explico todo esto para que vean, cuando nosotros decimos que nos oponemos al sistema de ahorro individual, no nos oponemos solamente por el resultado de nuestra jubilación, sino por la cantidad de incertidumbres que hay respecto al cálculo de nuestra jubilación. Cuando me calculan la jubilación, además de tener en cuenta esa tasa de interés técnico, que puede cambiarse por una simple resolución de un funcionario que está atrás de un escritorio del Banco Central, no se precisa decreto, no se precisa ley, nada, o sea, se puede hacer con una simple resolución que uno ni se entera porque no sale publicada ningún titular de ningún diario, es un acto administrativo prácticamente, y eso es peligroso para un tema tan importante como la seguridad social. La seguridad social tiene que estar blindada para que no existan este tipo de situaciones, ¿no? Tiene que haber seguridad en las prestaciones de seguridad social. Pero además de eso, cuando voy a calcular mi jubilación por el sistema de ahorro individual, me van a tener en cuenta lo que se llama la tasa de mortalidad. Y hay tasas de mortalidad que se aplican para los hombres y tasas de mortalidad para las mujeres. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida que tiene la mujer es mayor que la del hombre. Entonces, cuando se distribuye el fondo que tengo, se distribuye entre la cantidad de meses que tengo de expectativa de vida de acuerdo a esa tasa de mortalidad del Banco Central del Uruguay, que además la puede cambiar el Banco Central del Uruguay. No necesita, él ante sí puede cambiar esa tasa de mortalidad, o sea que puede tener, dentro de unos años puede ser que los que se jubilen, por ejemplo la barra ya del fondo, que son más jóvenes, cuando ellos se jubilen, de repente la tabla de mortalidad no es la misma tabla de mortalidad que tenemos hoy, porque hubo modificaciones a partir de los adelantos y de la ciencia, de la tecnología, que a veces hace que muchas técnicas de diagnóstico y de tratamiento sean más eficaces y eso prolongue, como los países desarrollados, la expectativa de vida de los uruguayos y de las uruguayas. Cuanto más expectativa de vida tengo, menos va a ser el monto de mi jubilación, porque el fondo es como un elástico. Si yo lo estiro, el elástico queda más finito, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo 10 años de expectativa de vida, mi fondo se va a dividir entre 120 meses. Pero si mi expectativa de vida es de 20 años, mi fondo se va a distribuir en 240 meses. Pero no solamente eso, sino que además a esa expectativa de vida que se hace sobre una tabla de mortalidad que está extendida a 110 años, además de eso cuando me determinan mi expectativa de vida, que es diferente si me jubilo a los 60, o si me jubilo antes, o si me jubilo después, porque según la edad en la que estoy tengo una expectativa de vida distinta. Luego de eso, luego que determina mi expectativa de vida, además me hacen un recargo de un 20% por las dudas, que a mí se me antoja vivir un poco más, y el fondo no alcance para pagar mi jubilación. Entonces, todas estas cosas, por eso que nosotros decimos que es un sistema de riesgo, es un sistema que no da certeza y que puede ser, digamos que cualquiera de estas variables que no dependen de nosotros cambien y cambia el monto de nuestra jubilación. No los aburro más ni me doy más mala noticia, voy ahora a lo concreto. Hubo gente que estuvo obligada a afiliarse porque se pasó del monto que estableció la ley, que hoy anda alrededor de unos 40.000 pesos, y hubo gente que no está obligada porque gana menos ese monto, pero cuando se pase, todos estamos en el sistema mixto, y si en algún momento ese trabajador se pasa, va a quedar obligado. Nadie se salva. Lo único que puede salvar a ese trabajador es que siempre gane menos de 40.000 pesos durante toda su vida. Y que ninguna promotora se le antoje golpear la puerta de la casa o ir al barrio o agarrarlo en la plaza o en la salida de un negocio y ofrecerle la afiliación voluntaria o haciendo opción por el artículo 8 además de la ley. Que eso es diciendo, bueno, yo autorizo a que gane lo que gane, la mitad de mis aportes van para el EPS y la otra mitad va para la FAP. Y así han afiliado domésticas, rurales, que nunca van a llegar a 40.000 pesos, pero que a la FAP les sirve tener el 20% de comisión, por menos que sea, porque eso suma para la bolsa de sus ganancias, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece el artículo 8 en la ley? Que yo creo que no es para este colectivo, pero de todas formas
conviene hablar con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de otros lugares. Por lo siguiente, porque en realidad ustedes han escuchado algunos informes de decir que hay 600.000 personas que ganan menos de 15.000 pesos, ¿no? Bueno, el 85% de los trabajadores uruguayos ganan menos de 40. Entonces, el negocio de la SAFAP, si era solamente por el lado de la obligación, para la SAFAP el negocio iba a ser solamente de un 15% de todos los trabajadores. Y no era un negocio, o sea, no era rentable. Entonces lo que inventaron fue el artículo 8, donde los que no están obligados pueden afiliarse voluntariamente. Y las promotoras salieron a la casa de esos trabajadores, y hoy prácticamente hay 1.200.000 trabajadores, del 1.600.000 que somos, registrados en el EPS, que están afiliados, los que no están obligados están voluntariamente afiliados. Los voluntarios peor todavía porque a pesar de ganar muy poco, van a la mitad del soporte, capitalizan muy poco y van a tener una jubilación muy magra por el sistema de ahorro individual. Porque el nivel que tiene salarial es muy bajo y lo que puedan juntar en su fondo va a ser muy bajo. Yo he visto de trabajadoras domésticas de que el BPS le paga la jubilación mínima de 8.011 pesos y por la FA cobran 2 pesos. 2 pesos. ¿No? Pero son salarios y situaciones también de gente que demostró con testigos muchos años porque eran personas que no le hicieron los aportes, etcétera. Pero ¿por qué? Porque la FAP te va a pagar de acuerdo a lo que haya en el fondo y no hay ningún mínimo asegurado. No hay ningún mínimo. Por eso Argentina tuvo que eliminar el sistema porque era tan caro, habían resuelto pagar una parte, digamos, lo que faltaba hasta igualar una pensión mínima, y al Estado le salía más caro eso que hacerse cargo de la jubilación y las pensiones. Entre otros problemas que tiene Argentina, que no voy a analizar demasiado, tenemos con Uruguay. Y por eso Bachelet de Chile está tratando de que el Estado empiece a asumir más responsabilidades con el sistema de seguridad social, porque los privados lo que están haciendo es excluyendo gente o pagando pensiones miserables. Lo de Chile es más grave porque en Chile hubo una reforma sustitutiva, o sea, el Estado se apartó, se retiró y quedó solamente el sistema privado. En Uruguay tenemos un sistema mixto, en otros países tenemos sistemas paralelos, donde o están en uno o están en otro, pero bueno, el sistema chileno fue el más a sangre y fuego, ¿no? En dictadura, y fue toda la receta del Banco Mundial que se aplicó ahí. Acá hubo algunas cosas que, digamos, la hicimos a la uruguaya, ¿no? Por ejemplo, los controles, que no se puede invertir afuera, etcétera. Hay algunas cosas que son muy particulares de la realidad uruguaya, porque habíamos estado en esa década luchando contra las privatizaciones. Esta es una privatización, nada más que de la plata, no del BPS. Porque no se privatizaron el pago de las jubilaciones. Se privatizó solamente una parte de los fondos. Y el BPS tuvo que seguir cubriendo y pagando todas las obligaciones que ya tenía. Nadie se hizo cargo de eso del sector privado. Lo que hubo una privatización de los fondos de la seguridad social. Y bueno, y el BPS quedó con todos los compromisos que ya tenía y tuvo que, con menos recaudación, hacer frente a todos esos compromisos. Ahora digo, hay obligados y hay no obligados. En este colectivo creo que la mayoría son obligados, ¿no? Como todos. ¿Qué hicimos con esto? En el Diálogo Nacional de Seguridad Social pasado intentamos ver si todos los trabajadores tenían la posibilidad de desafiliarse de la SAFAP. Que hubiera una forma donde dijéramos, bueno, el que quiera salir y elegir solo el BPS que lo haga, y el que quiera, porque todavía no estábamos en condiciones de eliminar el sistema y hacer una reforma profunda de la seguridad social. Entonces, como un tránsito hacia eso, decíamos, bueno, la manera el primer paso sería de que la persona, así como se afilió voluntariamente, pueda salir voluntariamente, y aquel que no le sirve, porque saca la cuenta y no le sirve y quiere permanecer en el BPS, continúe en el BPS. Ahora, en el diálogo de seguridad social, está el gobierno con todos los ministerios relacionados con la protección social, planeamiento y presupuesto además, economía además, porque no tiene nada que ver economía con la seguridad social, ¿no? Pero estaba también en el diálogo. Pero después estaban los ministerios sociales, digamos, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el BPS, el Ministerio de Trabajo, etcétera, que sí tiene que ver con la protección social, ¿no? Cuando hablamos en un término positivo de la cosa, no con un término restrictivo.
Porque cuando aparece economía, lamentablemente, la discusión que tenemos pasa por el achique, no pasa por la necesidad, digamos, de mejorar los resultados del diálogo. Lamentablemente fue así. Entonces, en esa discusión de abrir la posibilidad de que se pudiera desafiliar la gente, porque aparte hay un artículo en la Constitución que establece que un decreto no puede, mejor dicho, no. Hay un principio, que el decreto que estableció la obligatoriedad y de que ese acto no podía ser reversible, fue más allá de lo que dijo la ley de la SAFAP. La ley de la SAFAP en ningún momento dice que no puedo desafiliar, lo dijo un decreto que fue posterior a la aprobación de la ley. Nosotros decíamos, ese decreto es ilegal, tiene que quedar sin efecto. Lo que hubo fue una ley que no era la que nosotros queríamos. Y esa ley no contempló a los obligados, contempló solamente a una parte, digamos, de gente que ya eran muy pocos, son unos 6.000 más o menos, que pueden desafiliarse del sistema, y el resto lo que logramos fue que deshaciera la opción del artículo 8. Deshacer la opción del artículo 8 quiere decir que yo hasta 40.000 pesos voy a aportar al Banco de Previsión Social, no la mitad de mi salario, y por encima de los 40.000 pesos voy a aportar al sistema de ahorro individual. Eso es deshacer la opción del artículo 8. Los que estaban obligados no tienen la posibilidad de deshacer el artículo 8 porque no hicieron la opción por el artículo 8, fueron obligados. Entonces ahí tenemos un grupo muy importante de trabajadores, pero ese grupo importante de trabajadores, algunos estiman que hay unos 60.000 que están próximos a la jubilación. Entonces, ¿con qué se encuentran esos trabajadores que pueden comparar el que se jubiló por el BPS, que no estaba obligado y quedó en el BPS, pueden comparar con lo que él va a cobrar estando obligado y habiendo participado en el ahorro individual? Y ahí yo no hablo de cifras porque me da vergüenza, porque hay gente que cobra 8.000 pesos de jubilación, entonces cuando nosotros manejamos de repente que hay una diferencia de 30.000 pesos, trato de manejar porcentaje. Aproximadamente hay un 30% menos de jubilación que si comparamos 30 o 35%, a veces menos, pero entre el sistema anterior y el sistema que ustedes se van a jubilar. Entonces eso depende del salario, puede ser 3.000 pesos, puede ser 30.000 pesos. Pero es un 30%, un 35% de la diferencia a veces en la mayoría de los casos. La casuística puede hacer de que no siempre sea 30%, porque si nosotros tuvimos de repente la última actividad nuestra es esta y tenemos un buen salario, pero anterior a esta actividad tuvimos un empleo donde el salario era bajo, o sea, vamos a tener resultados distintos, ¿no? En el ahorro individual sobre todo. Entonces, pero esa es la realidad que tenemos. Nosotros estuvimos a punto en el diálogo de incluir de que también los obligados pudieran salir. Los obligados que se sintieran perjudicados por la ley. Pero en el proyecto de ley definitivo, en los últimos minutos, eso se fumó, se pinchó. Porque los defensores de la SAFAP, y hay en todos lados defensores, no hay ningún partido que no tenga defensores de la SAFAP. Y no hay ningún partido que esté de acuerdo con nosotros, en forma unánime, de eliminar el sistema o de cambiarlo. Ningún partido. En algunos, de repente, hay gente que comparte nuestra visión, pero no digamos, el partido de gobierno concretamente no tiene una posición para cortar el medio grueso, no tiene una posición coincidente con la propuesta que tenemos los trabajadores. Nosotros queremos un sistema sin asfalto. Pero el gobierno que hoy está, el partido que hoy está gobernando, no tiene una posición tomada. Dice que en un proceso va a extinguir el lucro en la seguridad social. Eso es lo que dice el programa del Frente Amplio. Pero no establece la reforma estructural que nosotros queremos en el mediano, en el largo plazo. Sino que establece un proceso que no está clara en la posición. Por supuesto que los partidos tradicionales, la posición es mucho más clara, pero por más privatización o por mantener lo que tenemos, ¿no? Entonces, estamos en una situación política difícil para poder avanzar en esto
en cuanto a los cambios de fondo, profundos. Lo que tenemos que tratar de ir paso a paso acercándonos a eso. Y bueno, y termino con esto, así podemos dialogar. En la última campaña electoral, Tabaré Vázquez se comprometió a ampliar el universo que puede desafiliarse y especificó que ese universo, esa ampliación pasaba por los cincuentones o las personas que están cerca del retiro y que son perjudicados por la ley. Lo dijo en Guichón y lo dijo en otras localidades donde fue en los discursos de la campaña electoral. Por otro lado, también dijo que va a convocar al Diálogo Nacional de Seguridad Social. Al Diálogo Nacional, dice, ¿no? Y uno de las mesas temáticas es seguridad social. Protección social, seguridad social. En ese diálogo, nosotros ya tenemos 2 experiencias de diálogo y han sido positivas, esas 2 experiencias, porque hemos avanzado en temas importantes. En este librito que tenemos acá, que después alguno va a quedar, por lo menos uno por sesión de repente, están las nuevas leyes de seguridad social. No las voy a explicar ahora porque se nos va el tiempo, pero hay muchos avances en seguridad social, avances muy importantes. Y además también tenemos una situación de seguridad social mejor que la que teníamos anterior al 2002-2004. Hoy tenemos 1.600.000 cotizantes y antes teníamos 900.000. Teníamos menos de 100.000 empresas registradas en situación regular de pago con el BPS, hoy tenemos casi 200.000. ¿No? Teníamos 100.000 asignaciones y tenemos 500.000 asignaciones. Jubilamos 13.000 personas por año y jubilamos 30.000 personas por año, producto de la flexibilidad para el acceso a la jubilación. Entonces tenemos una seguridad social mejor, no es la que no lo queremos, pero mejor de la que teníamos hace unos años. Entonces, eso ha sido producto del diálogo. Y ahora viene otro diálogo. Y como en el último minuto se nos escapó esta carta que teníamos, y además Tabaré Vázquez se comprometió a que iba a ampliar el universo, nosotros uno de los puntos que está primero en la agenda para el diálogo es tratar de buscar una solución a este asunto, tratando de hacer pesar el compromiso de Tabaré Vázquez y además en los antecedentes que tenemos en el diálogo. Y creo que hay posibilidades de discutirlo. Es más, pasa por lo que decía el compañero de que tenemos que ver cómo participamos todos, cómo tratamos de cuando hay un tema de esto participar. El otro día hubo una movilización de la UNASCO. Y este tema yo lo planteé porque tuve posibilidades de hablar en el acto y planteé este tema en la Plaza Independencia. Pero digo, cada vez que haya un acto de trabajadores, ver si podemos meter este tema como un tema para que se den cuenta que esto es una preocupación de todos. Porque ustedes pueden compararse con el que se jubiló hace poco, pero, por ejemplo, alguien que le falta 10 años, no va a tener con quién compararse, pero también está perjudicado igual que ustedes. Porque va a tener el mismo cálculo que ustedes. Nada más que no va a tener alguien que el día antes nació con un día de diferencia, y por eso tiene un 30% de diferencia. Quizás nació 10 años antes, pero tiene también el 30% de diferencia. Lo que pasa es que no tiene con quién compararse contemporáneamente. Pero va a tener el mismo problema, o sea que es un problema de todos. Porque solucionamos de repente lo que está próximo a la jubilación, pero el resto va a tener el mismo problema. Entonces, tenemos esta propuesta para el diálogo. Y el motivo de la reunión esta fue por eso, porque hubo un movimiento en la caja magisterial, en la cooperativa magisterial, donde algunos compañeros de la cooperativa y de algunos sindicatos se presentaron ante la justicia para hacer un juicio. Yo recién expliqué cuál es la estrategia nuestra. La estrategia nuestra es el diálogo, llegar a un acuerdo y que salga una ley habilitando esto. ¿Por qué? Porque esa ley va a ser para todos. El juicio va a ser una respuesta individual, pero por más que lo presentemos todos juntos, la sentencia va a ser con nombre y apellido. Y no va a ser una solución, digamos, general, va a ser una solución puntual. Yo no quiero hacer especulaciones, porque algún compañero puede decir, si ganamos los juicios estamos en mejores condiciones. Pero si los perdemos, va a ser mucho más difícil pelear por esto después, porque van a decir hay un fallo en la justicia y no van a poner eso. Pero como no quiero entrar en el terreno de las especulaciones, prefiero apostar al diálogo de seguridad social, prefiero lograr una ley que permita de que los que están próximos a la jubilación
y que están perjudicados puedan desafiliarse y quedar en el sistema del BPS, y que esta solución sea general para todos. Porque ahí tenemos posibilidad de incidir en el otro, resuelven otros por nosotros. Y bueno, y ese es un poco el informe que queríamos dar. De repente nos olvidamos de algo, perdonen, pero no es fácil hablar de todo esto en pocos minutos, porque como ustedes ven es un tema difícil, complicado de explicar. Traté de utilizar las palabras más fáciles para entender, porque hay términos que si los decimos tenemos que estar explicando qué significa cada uno, pero esta es un poco la realidad que tenemos y es el informe que tenemos. Y bueno, y estar atento. Yo el 5 ahora voy a Paysandú porque hay un encuentro parecido a este de varios sindicatos para explicar esto. He tenido reuniones en la refinería de La Teja con los compañeros de acá, hoy vine acá, he tenido reunión con los compañeros de ATCS, y en general los sindicatos han apostado a la estrategia nuestra de que bueno, tenemos que caminar hacia una reforma estructural, pero que en ese camino hay prioridades y hay prioridades. Si hay alguna duda concreta sobre el informe, saludamos de Ramón, fue muy bueno y explicativo, a pesar del tiempo que tenemos, la traslade. Buenas tardes. Yo lamento, yo como compañera, lamento que este planteamiento se haya hecho ahora con el grupo de gente, esta tanda que va entre los 51 y 59 años, que muchos de ellos ya están al borde de la jubilación, y no se hubiera planteado ese estudio antes para que muchos compañeros que puedan, que en esa instancia estaban en situación capaz de optar, no me refiero a los que no podían optar, porque bueno, eso es imposición, pero los que podían optar podrían haber estado informados y no haberlo hecho. Por otro lado, el cambio que se maneja con respecto a que se desafíen los compañeros tampoco es tan fácil, porque el hecho de desafiliarse implica que hay que hacer aportes al BPS por montos que son realmente altos. Eso teniendo en cuenta el sueldo de cada persona que lo va a confiar. Entonces yo digo, ¿cuáles son las soluciones? Porque si yo me tengo que jubilar dentro de 4 años, tengo que hacer un aporte para quedar en el BPS de 5 a 6 mil dólares o de 4.000, lo que fue, yo digo, ¿cómo hago yo para saldar esta deuda? Que saque un préstamo, me endeudo, entonces es una cadena digamos que no me soluciona el problema. Y creo que como a mí puede pasar con muchos otros compañeros, sabemos la situación del país, sabemos la situación económica, y nuestros sueldos tampoco están aumentando, son sueldos que se van estacionando. Entonces, ¿cómo hacemos, compañeros, dígame usted, para resolver ese problema? ¿O qué se tiene planteado, qué se maneja ante el BPS para dar una solución? Gracias. Como es tan fácil la pregunta, vamos a seguir haciendo preguntas. No, para no contestar de alguna que nos vamos a alargar, de repente, no sé si hay alguna otra y contestamos todos juntos en una sola, ¿te parece? Si no, uno a uno creo que vamos a alargar mucho. ¿Cuánto nosotros tenemos? Llegamos a un nivel que no hay informática, de forma de cálculo, de productos de cálculo. Llegamos a un otro. ¿Qué pasa con eso? Hola, yo la verdad que fue impresionante esta exposición, y acá comentábamos con un contador, con un compañero, que si tú no eres contador aprobado financiera, matemática financiera, la tenés aprobada, porque fue un análisis brillante y claro, contundente, etc. Lo que a mí me parece, sin querer incidir sobre la opinión de cada uno en qué hacer, creo que tú sobrevolaste dos problemas, no uno,
que es el fondo, me parece a mí humildemente, de este problema. Yo, además de ser contador, soy economista. Entonces, tú no mencionaste las componentes macro que tiene el problema. Sí dijiste la posición de Tabaré en el sentido de que quería eliminar el lucro que hay en esto, pero me parece que lo que está detrás es el ahorro forzoso. Es decir, esto lo instaló en Uruguay, ya venía de Chile, lo instaló Sanguinetti al mismo momento que se la Torrente. Si tú te preguntas, ¿y la Torrente por qué sigue? ¿Y por qué se está tanta plata? Las papeleras de la Torrente son italianas, importadas de Italia. ¿Y eso por qué sirve? Y sin embargo, IATF sirve por plataforma. Es decir, son dos cosas diferentes. Yo no digo cuál es el problema de cada uno. Lo que a mí personalmente me interesa microeconómicamente, como yo fui una empresa y calculo mis ganancias y mis pérdidas, y otro tema distinto es el ahorro forzoso para hacer inversión. Porque si ahora se habla antes se hablaba también, se habla de 13.500 millones de dólares, bueno, la Corfo, etcétera, no lo sacan de la sala. Entonces creo yo, sin querer convencer a nadie de su posición, porque ya estoy saliendo del sistema, creo que acá políticamente hay dos problemas. El interés individual de cada uno, que actúa como si fuera una empresa, maximizando su interés, maximizando su ganancia, y el interés del país, que trata de encontrar inversiones profundas que dinamicen otras cosas que puedan estar bien o mal, cada uno para tener un criterio, cada uno político diferente. Muchas gracias y felicitaciones, porque la verdad que fue un análisis financiero muy bueno. Una pregunta que nos trasladó una compañera, está vinculada a quienes perciben ingresos menores de 40.000 pesos. Hicieron la opción del artículo 8, si pueden ahora ir para acá. Es esa otra pregunta. Empiezo por la última. Lo que hay que hacer es averiguar si estamos comprendidos dentro de la ley, que es el artículo 1 y el artículo 2. El artículo 1 permite la desafiliación y el artículo 2 de la 19.162. Y el artículo 2 permite deshacer la opción del artículo 8 para aquellos que fueron voluntariamente afiliados, que no, por lo tanto no se pasaron de 40.000 pesos. Si estoy comprendido, en el BPS me asesora, me presentan tres escenarios, un escenario objetivo y después otros dos escenarios más optimistas o más conservador para que tomemos la decisión. De todas formas, el BPS nos hace responsable de que después al final de la vida del trabajador de distinto, ¿no? Porque nadie puede asegurarle que ve lo que el Banco Seguro, el BPS te proyecta ahora. Porque está hecho sobre su sueldo. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado decir que la rentabilidad de las AFAP es un 6 o 7% en un periodo de tiempo. De repente no es que no digan la verdad, pero no toman la rentabilidad histórica. Y la rentabilidad histórica de cualquier inversión no puede ser superior al Producto Bruto Interno si tomamos el promedio, porque a lo sumo será un 2% anual si tomamos toda la historia de un negocio. Si realmente queremos hacerlo en serio, ¿no? Así si queremos engañar, a la FAP le sirve decir que mi rentabilidad es la más alta del mercado, porque eso le da prestigio para poder optar por esa FAP, porque si esta es la que me rinde más. Pero sin embargo, cuando hacemos el estudio de la rentabilidad es distinto. Por eso el BPS no se hace responsable del resultado ese, porque eso no es una liquidación de la jubilación, sino que está hecho sobre supuestos que no sabemos si se van a cumplir. Por otro lado, digo, nosotros no hacemos una cuestión entre público y privado. Voy de atrás para adelante. No hacemos no somos fundamentalistas de decir, bueno, lo público es bueno y lo privado es malo. Hasta en la propuesta alternativa nuestra, nosotros tenemos tres pilares: uno asistencial, uno contributivo y uno que es complementario, pero de capitalización colectiva y no capitalización individual. Y ese fondo complementario nosotros incluso estamos planteando que puedan administrar los privados, por ejemplo cooperativas de ahorro, de crédito, o por ejemplo alguna agencia que haya en el Ministerio de Economía creada, o en alguna repartición del Estado que se especialice en los temas de la inversión. Entonces podríamos tener un sistema complementario justamente para resolver el tema de los topes. Porque el sistema, y voy a la pregunta tuya,
Porque los sistemas de ahorro, los sistemas de reparto, el problema que tienen son los de que no podemos no tener tope, porque si no, no se financia. Y más en Uruguay que hay una escala salarial, digamos, una pirámide muy alargada. O sea, hay poca gente arriba que cobra mucho y abajo hay mucha gente que cobra poco. Entonces, reflejar eso después de la jubilación con un sistema de reparto es muy difícil. Es complicado explicarlo así como estoy haciéndolo ahora, pero es necesario que haya tope. Entonces, como hay trabajadores que ganan bien y van a sentir que es una injusticia, que él aportó por todo su salario y está topeado, nosotros justamente planteamos el tercer pilar complementario para reflejar a través de ese fondo complementario, esa es la propuesta nuestra, ¿no? Reflejar un complemento para esos salarios más altos. Y bueno, después la pregunta que hacían acá, respecto a... Tengo una capacidad de síntesis impresionante, ¿no? Creo que sí, que ahí sí. Me estoy agandando después de las felicitaciones que hizo el señor. Lo que plantea la compañera es que, y acá tenemos que hablar bien académicamente, ¿no? A calzón quitado. Hubo trabajadores que al hacer la opción por el artículo, por la ley, digamos, de la SAFAP, opción no, o estuvieron obligados inclusive, por una parte de su salario importante, aproximadamente de 120.000 pesos para arriba, no hicieron aporte a la seguridad social. Y esos aportes quedaron en el bolsillo de ese trabajador. Si vuelve al EPS, el EPS tiene que hacer como que ese trabajador tenía que haber aportado por todo su salario. Y por lo tanto, cuando viene, mira su historia laboral y ve que por encima de 120 no hubo aporte, y si querés volver al EPS, tenés que aportar por todo. Entonces ahí se producen deudas que el trabajador, en realidad, el trabajador se las debe al EPS, pero el trabajador las recibió. Es cierto, ¿por qué la seguridad social, los aportes son obligatorios? Porque si fueran voluntarios, nadie aportaría. A ver, si a usted le dijera que todos los meses tenemos que ir al EPS a depositar voluntariamente un 15% de nuestro salario, ¿cuánto de nosotros vamos? Segunda cosa, ¿los depositamos en algún lugar o los invertimos en algún lugar para cuando nos jubilemos tener esa plata? Mentira. Entonces, ¿qué pasó con esa plata que se quedó el trabajador? Que podía haber resuelto igual hacer aportes voluntarios por encima de esa y nadie hizo. Ni siquiera los gerentes de la SAFAP. Nadie hizo aportes por encima del tope ese que tenía. Entonces ahora el EPS dice, yo me hago cargo de tu jubilación. Tu jubilación es mejor que lo que iba a cobrar por las PAM, pero pagame todo. Entonces, ahora, como no somos pragmáticos y la respuesta no puede ser, bueno, si te quedaste con la plata, pagala. Lo que estamos planteando, porque es una realidad, la gente no tiene ese dinero hoy de repente para pagarlo. Pero si hace una cuenta actuarial, se da cuenta que al pagar eso le va a rendir más que quedarse en el sistema, porque es más el beneficio que ya habrán sacado la cuenta. Es más el beneficio con la diferencia, de repente voy a estar 6 o 7 meses cobrando esa diferencia en el EPS para amortizar lo que voy a pagar de deuda, ¿no? O sea, actualmente me sirve pagar la deuda. Como no tengo de repente dinero para hacerlo, lo que estamos planteando es que haya la posibilidad, está dura la cosa, pero estamos insistiendo, la posibilidad de que nos jubilemos y nos descuenten de la jubilación como un cobro indebido, digamos. Esa es la solución que le estamos buscando, pero todavía no hay una mayoría para poder resolverlo. Creo que la mayoría, los votos que faltan están acá. Si todos los que están en este problema saliéramos y moviéramos un poco más la modorra, y me reservé algo para el final con respecto a lo macro y a lo micro. Porque nosotros estamos convencidos de que el gobierno en realidad piensa más en la macroeconomía cuando piensa en el ahorro individual que en el bolsillo de lo que van a cobrar los jubilados y los pensionistas. Y esto sin que diga, no es despectivo, o sea, no quiere decir que al gobierno no le importe, pero digo, en realidad está más preocupado por los grandes números que los micro números, ¿no? Y como en realidad tiene un comprador seguro de papeles y no tiene necesidad de ir a pedirle a una institución financiera internacional que le pone condiciones y todo lo demás, lo puede hacer acá, el sistema de ahorro individual en realidad le sirve tal como está. Pero nosotros decimos, el Estado
podría administrar esos dineros, lo que pasa es que las experiencias que tenemos son malas. Pero no porque el Estado sea malo, sino porque los hombres que administraron fueron los que metieron la pata. Porque cuando hubo mucho dinero, que se pagaba mucho dinero, se pagaban pocas jubilaciones, se gastaba esa plata. Y cuando hubo que pagarla, el BPS quedó fundido. Pero miren que desde el 2005 hasta acá, el BPS no ha tenido cambios estructurales. Y sin embargo, una buena gestión mejoró. ¿Por qué? Porque los hombres que estábamos ahí, y yo estoy hace meses de director, no hace 10 años, o desde el 92 para acá, tratamos de cambiar la forma de gestionar el BPS y de administrarlo. Y si nosotros tenemos personas que realmente piensan y administran y gestionan eso, invierten con responsabilidad, sabiendo de que los negocios lo que invierten tienen que tener un retorno para asegurar el pago de las jubilaciones, porque ese dinero para pagar jubilaciones, yo creo que el Estado puede, con esas características, ser un buen administrador de los fondos de pensiones. Y bueno, y tendría la posibilidad de atender también así la situación macro, pero teniendo esos recursos disponibles y no en manos de privados. Porque además tenemos un problema, si nosotros queremos un sistema universal y queremos un sistema realmente solidario, como decimos los trabajadores, no hay lugar para lucro. Ninguna empresa privada va a hacer caridad. Y estamos hablando de un derecho humano fundamental. Cualquiera, y acá hablo de lo micro, cualquiera de nosotros que se imagina por 30 segundos en Uruguay sin la seguridad social, sin el BPS, estaríamos en Haití. Porque imagínense por 30 segundos, gente, por ejemplo, 60.000 pensiones de invalidez que no existieran, porque son pensiones no contributivas. Imagínense 400.000 de las 500.000 asignaciones que no son contributivas. Imagínense, me imagino yo que seguro de enfermedad, seguro de desempleo, 40.000, 30.000, licencias por maternidad, unas 35.000 por mes. A ver, ¿qué Uruguay tendríamos si no existiera el BPS? Entonces, ¿por qué? Porque consideramos que la seguridad social es un derecho humano. Si dejamos de considerarlo como derecho humano y establecemos que, bueno, que el que tiene, que se arregle, y el que no tiene, que se corrobe. ¿En qué país y en qué sistema de seguridad social nos ubicaríamos? Hay muchas personas en este país que no pueden trabajar no porque no quieran, sino porque tienen alguna discapacidad. Cuando yo mando mi dinero a la FAP, estoy diciendo, bueno, yo me arreglo yo. Y si tengo un hermano, un hijo, un vecino con discapacidad, bueno, que se arregle. Y en realidad todas las ayudas que van para esos niños y para esos jóvenes salen de la solidaridad. Porque si ustedes supieran la cantidad de cosas que hacemos con el 15%, porque el 3% y el 5% ahora va para Bonanza, el BPS cuenta con el 15% que aportamos, y que miramos y que nos parece mucho, la cantidad de cosas que hacemos con eso, deberíamos mostrarlas más de repente. Como deberíamos, por ejemplo, lo que hacemos con los niños para detectar 20 enfermedades en el laboratorio del BPS. Que se detectan 20 enfermedades el día que el niño nace con la gota de sangre que sacan del talón. Y que eso le cambia la calidad de vida a ese niño solamente con una dieta, un medicamento o un tratamiento. Y eso sale de la solidaridad de nosotros. Entonces, y podría seguir contando una cantidad de cosas que se hacen en el Banco de Previsión Social. Pero quizás nos falta visualizar eso o mostrar esas cosas, como nos faltó fuerza para que los que no estaban obligados supieran que no era necesario afiliarse. Pero miren que hicimos campaña, miren que ahora estamos recopilando todas las cosas que dijimos desde que se aprobó la ley de las AFAP hasta ahora. Juntamos firmas por este tema y no alcanzaron las firmas para que el pueblo decidiera sobre este asunto, porque la gente no entendió. Nos faltaron poquitas, pero faltaron y no hubo plebiscito. Eso fue después del 96. Y después de eso salimos a hacer campañas, pero ¿qué pasa? Nosotros hacíamos algo y las AFAP hacían 10 veces más con la plata de nosotros, porque si no, fíjense en los informativos centrales, fíjense en los diarios,
cómo es la publicidad de la AFAP. No podemos competir nosotros como representación de los trabajadores, como PCNT y como el sindicato de ustedes, con el poder que tienen desde el punto de vista económico y político. Porque el dinero, la acumulación de ese capital también genera poder político. Y bueno, y esa es un poco la situación que tenemos. Ojalá que hubiésemos tenido fuerza para que no se afiliara, pero bueno, lamentablemente es así. No sé si... yo terminé. Muchas gracias. Vale una consulta y ya cerramos porque... A ver, compañero, una última consulta. No, Nico. Un sueño. Escuchen, nosotros tenemos en el BPS leyes, por ejemplo, el BPS es cumplidor de leyes, el BPS no promueve leyes, o sea, no hace leyes, no está entre las facultades porque yo me río cuando un legislador se asombra de algunas cosas y lo critica a nosotros y fueron ellos los que aprobaron la ley, ¿no? Entonces nosotros somos cumplidores de leyes. En seguridad social tiene que estar todo legislado porque no podemos tener, como decía Charlie Hugo, tiene que estar todo claro. Y una de las cosas que está claro es que los aportes personales de nosotros no se pueden financiar. Eso está legalmente, no se puede financiar. Los aportes personales cuando una empresa está en deuda con el BPS tiene que pagar el contado con multa y con recargo, ¿no? Los aportes patronales se pueden diferir y hay un plan de pago que nosotros hemos sido muy flexibles, pero son aportes patronales. Los personales, hasta hemos hecho denuncias penales por apropiación indebida, porque el patrón tiene la obligación de matarlos, y eso es para el patrón y también para el trabajador. Entonces tenemos algunos impedimentos legales, pero estamos planteando, si fuera esa de empezar a pagar antes, Bueno, compañeros, seguimos con este tema. Para la Comisión Directiva Prioridad, ya comprometemos al compañero para que cuando esto esté instalado en el diálogo nacional participe también con un informe sobre el tema, así que nos estamos viendo. Vamos a ver. Si alguno tiene alguna consulta específica, se le hace la remota. Vamos a ver. Estamos en el horno.